Bueno, vamos a comenzar con la botita, ¿sí? La botita. En la botita tiene dos cortes. Esos dos cortes van, si bien acá no se ven, esos dos cortes van cosidos, están marcados en los moldes. Una vez que yo pego la botita, que la botita en realidad va así, ahí, pongo la botita en mi pie, en mi pierna, y lo que hago es, tiene un corte acá, ¿sí? Donde no va costura. Por el lado de atrás va costura y por el lado de adelante no va costura. Una vez que yo coloco, lo que hago es pasar por acá y unir mi pierna a la bota con lo que sería la pierna. Y ahí lo que hago es doblar, ¿sí? Hacia abajo. Y acá en la unión lo que hago es colocar un pedacito de cordón, ¿sí? Ahí, en toda la vuelta, a manera, ¿sí? Decorativa. Coloco un poquitito de pegamento acá. Coloco un poquitito de pegamento. Puede ser silicona caliente también. Simplemente para que a futuro no se me corra ni para arriba ni para abajo. Ahí, una o dos vueltas nada más. Ahí, ¿sí? Y uno lo dejo ahí. Y lo que hago es formar, corto. Yo este sí lo deyute, pero está unido en dos partes. Entonces lo que hago es hacer un pequeño nudito ahí para que no se desarme. Y acá hago un nudito para unir y simplemente dejo, ¿sí? Que cuelgue, ¿ven? Ahí, que cuelgue. Y listo. Y lo que realizo, ¿sí? Si mi pierna va a ir de este lado o del otro, lo que voy a realizar es una florcita con el mismo hilo. Voy a colocar en una tirita, en una punta, ahí, y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar a enrollar, y ahí voy a formar una florcita. Enrollo todo el hilo así, que puede ser cualquier hilo o un pedacito de tela. Ahí le voy colocando un poquitito más. Y acá ahí voy a dar tantos giros como quiera mi flor. Ahí, ¿ven? Yo la coloco acá y les muestro. Es simplemente una florcita, ¿sí? Bueno, en esta se la coloqué del lado del revés, así que ahora se la voy a colocar de vuelta. Y voy a hacer otra para la punta. Ahí. Voy a tomar un poquito de pegamento de acá y voy a hacer lo mismo. Y voy a ir girando. Esto es algo simplemente decorativo. Ahí y no muy grande. Aseguro que el punto tenga bien pegamento y queda ahí, ¿sí? Esta en la punta y esta en el otro lado, ¿sí? Y ahí me queda a modo decorativo. Acá lo que hago es hacerle tipo un cordoncito, ¿sí? En esta parte de acá. Entonces,
coloco una tira de silicona más larga y una más corta. Y ahí es donde coloco el cordón. No lo corto aún. Ven ahí. Y corto donde termina mi... Y en este hago lo mismo. Ahí, como si fuesen los cordoncitos. Bueno, a esto yo después le voy a colocar unas mostacillas, ¿sí? De cada lado. Y lo podemos hacer ahora. En el caso mío yo estoy utilizando negro, entonces es importante que sean de color clarito. ¿Para qué? Para que se puedan distinguir bien. Entonces coloco pegamento, ahí. Voy a robarle un poquito y... Ahí, ¿ven? ¿Por qué? Porque lo que quiero, sí, es que le dé el detalle final. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Ahí, ¿ven? ¿Sí? Son solo detallecitos, ¿sí? Son solo detallecitos que hacen que mi botita quede mucho más linda. Inclusive si quieren le pueden hacer unos acá. Bueno, yo después lo realizo en la otra botita para que me queden iguales. ¿Sí? Ahí y acá lo mismo. Que les quede a la misma altura. Los hilitos después se los sacan. Porque la silicona, tanto la fría como la caliente, dejan hilitos. Así que simplemente después se los van sacando como para que queden, ¿sí?, más detalladito. Ahí, de ambos lados. Bueno, y ahora sí, lo que hago es colocar la pierna. ¿Dónde va a ir sentado mi duendecito? Va a ir sentado en una carretilla. Entonces, ven, yo acá ya inicié. Bueno, y acá le faltan los detalles de las mostacillas, ¿sí? Lo único que hice fue pegarla. ¿Por qué? Porque va a ir sentado así, en una carretilla llena de flores. A este paso simplemente pegué los brazos y le puse la camiseta. A esto lo que hice, a su mano, fue pegarle simplemente un rectángulo, ¿sí?, que está con las medidas, ¿ven?, al que le pasé una bastilla. Una vez que yo le paso la bastilla, lo que hago es hacer cortes irregulares con mi tijera, es decir, cortar pequeños flecos, ¿ven? Ahí, esta parte de abajo no va cosida. ¿Por qué? Si bien tengo doble la tela, no va cosida porque lo que quiero es eso, el efecto de los flecos. Los rectángulos los van a cortar como ustedes deseen, ¿sí?
anchos o finitos. Mientras más finito, más cantidad les va a salir. Pero más o menos sí, van a tener 1,5 centímetros de distancia entre uno y el otro. Y ahí, ¿ven? A ver si se nota bien ahí. Ahí. Y ahora sí que tengo la bastilla ya realizada, lo voy a colocar en su muñeca. Ahí, y lo que voy a hacer es unir una punta con la otra. Yo adelanto pasos del armado, pero porque en realidad son cosas que no son difíciles, ¿sí? Ahora, por ejemplo, vamos a colocar la piamita, que se coloca de la misma manera que... ahí, frunzo, le hago presión, y ahí... Una vez que lo terminemos, voy a colocar también alrededor acá un poquito del mismo hilo que coloqué en la pierna, pero lo voy a hacer al finalizar. ¿Para qué? Simplemente para que quede más decorativo, nada más que para eso. Y ahora sí, voy a colocar mi otra pierna. Lo hice en una carretilla porque en una carretilla lo iba a hacer en una hamaca, pero la idea era que vaya sentado sobre algo. Pero en la carretilla va a ir llena de flores, de hojas, ¿sí? Que ustedes esos detalles también los pueden hacer después a su gusto. Cada uno siempre le pone su impronta o sus detalles. También puede ir sentado en una hamaca, es decir, que el molde va a permitir que vaya sentado en una hamaquita, si así lo desea. Y ahora, una vez terminado el armado del cuerpo, lo que no le hice fue el pantalón ni hice el molde, así que cuando mucho le hacemos una babuchita o no, porque en realidad él va todo con un chalequito largo, atado también con hilo de jute. ¿Por qué los colores no son llamativos ni muy coloridos? Porque en realidad la idea mía es que sean duendes decorativos. Entonces, al ser duendes decorativos, para utilizarlos en mesita ratona, en una mesita de rincón, al lado de un espejo, colgado en una cortina. Entonces, esa es la idea, de que no intervenga en lo que es los colores de la casa. Es decir, no todos tienen cortinas blancas, por ejemplo. No todos tienen cortinas rojas. Entonces, que siempre combine con lo que tienen en su ambiente. O si los hacen para vender, que combinen con los ambientes de los demás. Si yo hago un duende todo vestido de dorado, no todo el mundo va a tener cosas doradas como para combinar, entonces va a desentonar en lo que es la decoración. Entonces la idea es esa, que entone con todo tipo de decoración. Ya que no son duendes grandes. Pueden colocarlos en una ventana, pueden colocarlos en una mesa, pueden colocarlos en una mesa de luz, en la cocina en una parte de la mesada. Son decorativos, por eso los llamo decorativos. Son duendes decorativos. Con colores neutros, no apagados, sino neutros. Ahora sí. Bueno, ahí bajo, ¿sí? La camiseta es algo simbólico, ¿por qué? Porque en realidad, ¿sí? Lo que hace, ven, ahí queda parado. Lo que hace en realidad es decorar solamente el ambiente. Bueno, ahí inclusive
Se puede hacer como un ganchito para que le quede tipo pantaloncito, ¿ven? Lo vamos a hacer. Y que no se le vea nada raro. Listo. Bueno, y ahora les muestro, ven, él va sentado así. Ahí. ¿Sí? Va a ir sentado ahí o así también. ¿Sí? Ahí también. En una carretillita. Ahí. Bueno, y voy a mostrarles el chaleco. Que bueno, no lo corté todavía. Es entero. Y adelante va a decir dónde lo deben cortar. Es decir, en el molde. Pero lo voy a cortar como si... Y a él le voy a hacer unos flecos. También abajo para que estén a tono con... Bueno, ahí. Esto es lo que quería mostrar. A ver, porque tengo una velita acá encendida y si no voy a prender todo fuego. Bueno, ahí, miren. Yo acá marqué el molde. Donde tengo el chaleco, ¿sí? Donde tengo el chaleco, la parte de las mangas. Y abajo le dejé, acá tengo marcado, ven, con blanco. Acá tengo marcado lo que sería la finalización. Pero yo dejé más o menos unos 3 dedos. Porque lo que voy a hacer es esto. Lo mismo que hice con la parte de arriba de las manos. Le voy a hacer unos cortes irregulares. Más o menos también de lo mismo. De 1 o... ¿sí? 1,5 centímetros cada uno. Entonces eso me va a quedar de manera irregular. Yo ahora lo tengo de parte entera. ¿Sí? Lo tengo de parte entera. Pero lo que voy a hacer es cortar un medio, pero más o menos hasta la mitad. Es decir, voy a medir mi duende ahí y lo voy a cortar hasta lo que sería más o menos el ombligo. Solamente una parte, por supuesto. Entonces, acá, en la parte que sería el ombligo, simplemente corto mi mitad. Esto lo pueden marcar con lápiz. Yo lo hago ojo. Mi mitad ahí. Porque lo que quiero es que se vea una partecita de mi parte de abajo. Por eso le puse un rayado. Como para que no quede todo vestido de negro. Puede ser también un blanco. Si no me quedaría todo negro. Y no quedaría muy divino. Quedaría muy apagado. Entonces lo que hago es eso. Darle un poquito de tono. Ahí. Y ahora sus mangas también vamos a hacer algo. Pero bueno, vamos paso por paso. Ahí. Y voy a buscar el otro. Acá. Esta es una tela de camisas, no elastiza. Es un camisero.
no tiene elasticidad, es rígida. Totalmente, sí, rígida. Bien ahí. Ven, yo ahora bajo. Miren. ¿Ven? Y me queda ahí, ¿sí? Ahí me queda a la vista. Entonces, acá lo que voy a hacer es colocar un poquitito de pegamento. Y voy a pasar el hilo, el mismo que utilicé para las botas, etcétera, lo voy a pasar por detrás, ahí en doble. Si tienen soguitas, le colocan soguitas. Y ahí divido a la mitad. Es decir, me queda doble. Ahí paso por detrás. Ahí. Y realizo un nudito. En la parte donde puse el pegamento. Realizo otro nudo. Ahí. Y ahora sí, lo que hago es levantar un poquitito acá. Y esto, si quiero, ven, lo pongo para adentro. Ahí, ¿ven? Así. Y si no, para más sencillo, una vez que yo lo realicé, lo que hago es un corte triangular desde el cuello hacia abajo. Pero lo realizo cuando ya terminé ¿ven? Ahí, ¿sí? Entonces, esta parte queda un poquito visible y no queda tan, sí, apagado. ¿Ven atrás? Miren, no queda tan apagado mi duendecito. Bueno, ahí, ¿sí? Y una vez que yo tengo todo esto ya realizado, lo que voy a hacer es pasar a mi carita. Ven que lo quiero colocar. Ahí. ¿Sí? Si fuese una hamaca, también puede ir sentado en la hamaca y tomado de las manos ahí. Yo a mis manos las voy a utilizar, sí, para arriba o también para abajo acá. Vamos a pegar el hilo en las muñecas. Para darle una terminación. Ahí, ¿sí? Después lo que podemos hacer es ir dándole color, un poquitito de color, con algunas florcitas que vamos a poner también, ¿sí? Dentro de
lo que es, bueno, ahí, ¿ven? O inclusive agarradito acá de las puntas de las botas, ¿sí? Ahí. Porque puede estar también acostado ahí, ¿sí? Acostado en la carretilla, porque también lo acompañan unos ratoncitos, ¿sí? Ahí. Voy a llevar esto un poquito más para abajo, cosa que ahí haga pancita. Y ahora sí, voy a trabajar con lo que es la carita.